de clases. La próxima semana, déjenme ver, será el examen. Lo vamos a hacer, chicos, hoy la semana del 14 al 18. Lo hacemos el jueves 24 de marzo, por favor. Anótenle jueves 24 de marzo el primer parcial. ¿Ya está anotado? Ya, maestra. ¿Ya? Y ya les daré instrucciones. Voy a pedir que nos presten el salón para que podamos ir a hacerlo de manera presencial. Yo les avisaría qué salón nos van a asignar para que estén debidamente enterados, por favor. Pero la fecha ya quedó 24 de marzo, primer examen parcial. Bueno, vamos a comenzar. Nos quedamos en los principios rectores. ¿En qué principio nos quedamos, muchachos? Terminamos la fracción tercera del artículo 79 de la Ley de Amparo. Estábamos ya en el estricto derecho, ¿no? Entonces ya estábamos viendo los casos de excepción. Sí, terminamos con lo de materia penal. Ok. Entonces vámonos a la fracción cuarta del artículo 79. ¿En qué otro supuesto va a haber suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo? Fracción cuarta, ¿qué dice del 79? Dice, fracción cuarta, en materia agraria, inciso A, en los casos que se refiere a la fracción 3 del artículo 17 de esta ley, y inciso B, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. Gracias. Entonces, aquí el legislador se equivocó porque pone en materia agraria, no hay amparos en materia agraria, ¿no? ¿Sería en qué materia? ¿En qué materia sería si no hay materia agraria? ¿Administrativo? En materia administrativa. Entonces, el amparo ahí es en materia administrativa contra autoridades agrarias. Eso es muy diferente. Amparo administrativo contra autoridades agrarias. Si tú el día de mañana promueves un amparo contra autoridades agrarias y tú quejoso es ejidatario o comunero o un grupo de población ejidal o comunal y el acto que estás reclamando es un acto que quiere quitarle parcial o temporalmente sus tierras o de manera definitiva sus tierras a los ejidatarios, a los comuneros, para ellos toda la suplencia de la queja en su máximo esplendor. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, incluso aquí no es suplir la deficiencia, aquí es hasta la ausencia. Aunque a la demanda de amparo los ejidatarios o comuneros no le pongan argumentación jurídica, no le pongan conceptos de violación, nada, no le ponen nada, el tribunal de amparo tiene que suplirles todo. O sea que aquí la suplencia es mucho más extensa que en los casos anteriores. Pero siempre y cuando el quejoso sea ejidatario, comunero o grupos de población ejidal o comunal. La UNAM tiene muchos problemas agrarios. Muchos problemas agrarios tiene la UNAM. Porque la UNAM le regalan extensiones de tierra. Hay gente muy dadivosa que tiene mucho dinero y le dona, le regala a la UNAM hectáreas. Y la UNAM, pues lógicamente, recibe el regalo, recibe la donación. Y se hace todo esto ante notario público, ¿sí?
Va el abogado general de la UNAM y acepta la donación ante notario, se formaliza, se protocoliza en escritura pública, se inscribe en el registro público, todo legal. Y la UNAM, cuando quiere ocupar esos terrenos que legalmente son de ella, y quiere ocuparlos porque quiere edificar, construir ahí centros de investigación, escuelas, universidades, y ya que la UNAM está construyendo, ya que va a terminar la obra, salen estos ejidatarios o comuneros, los líderes, y le dicen, ¿y qué hace aquí la UNAM? ¿Cómo que qué hace aquí? Pues el terreno es nuestro, construimos un centro de investigación para dar desarrollo y progreso a estas comunidades. No. ¿Qué crees, UNAM? Que estos terrenos son de nosotros, son ejidales, son comunales. No puede ser, si a mí la UNAM me los regalaron y tengo escrituras ante notario inscritas, no, pues tus escrituras las vamos a echar para abajo. Y entonces empieza un pleito jurídico entre los ejidatarios con la UNAM. Los ejidatarios o comuneros demandan a la UNAM en un tribunal agrario. Y los comuneros se quejan de que les quieren quitar sus tierras. Entonces el pleito empieza en un tribunal agrario. En ese tribunal agrario, los ejidatarios son los actores, demandada a la UNAM. Y ese pleito generalmente lo pierde la UNAM. Entonces, ¿qué hace la UNAM contra lo que resolvió el tribunal agrario? Promueve amparo. Promueve un amparo. Entonces, ¿la UNAM en qué se convierte? Quejoso. ¿El amparo en qué materia es? Administrativo. ¿Contra qué autoridad? Quien dictó la sentencia, que fue Contra un juez agrario. el tribunal agrario, contra el tribunal agrario. Pero el quejoso es la UNAM. ¿Va a haber suplencia o no va a haber suplencia? No. No hay suplencia. De estricto derecho la resolución, porque la quejosa es la UNAM, no son los ejidatarios. ¿Sí queda claro? Entonces, si tú en un examen me dices que procede suplir la deficiencia en materia agraria, yo tacho. Primero, no hay materia agraria. Y dos, no es en toda esta materia, ¿eh? Solo cuando los quejosos sean ¿quiénes? Ejidatarios, comuneros. Ejidatarios, así es. En lo individual o en grupos, así es. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿Dudas? Pasemos a la siguiente fracción, a la quinta. ¿Qué dice la fracción quinta? Andrea, adelante. Fracción quinta. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Gracias. Entonces, en materia laboral, amparo en materia laboral, ¿va a haber suplencia de la deficiencia de argumentos? Sí, pero siempre y cuando quien sea el quejoso. El trabajador. El trabajador. El trabajador. Si se promueve un amparo en materia laboral, pero el quejoso es el patrón, ¿qué va a pasar ahí? Estricto derecho. Estricto derecho. Lo juzgamos rigurosamente. Pero si en este amparo laboral el quejoso es el trabajador, suplencia de la deficiencia. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Entonces no es en toda la materia laboral, ¿verdad? Fracción sexta y última, ¿no? ¿Qué dice la fracción sexta? Adelante, Andrea. Fracción sexta. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de esta ley. En este caso, la suplencia solo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo.
sin Hasta poder ahí déjale, afectar André. Hasta Ujú. ya, déjale, André. Gracias. Ajá. En cualquier materia va a haber suplencia, en amparo civil, en amparo penal, en amparo laboral, en amparo administrativo. En cualquier materia, cuando exista una violación manifiesta, evidente, a ojos vistos a la Constitución. Una violación manifiesta. ¿Cómo? ¿Cómo, maestra? Sí, cuando la transgresión a la Constitución sea a ojos vistos. Muy fácil. Tú promueves un amparo por violación al artículo 8º constitucional. O sea, que ¿por qué motivo estás pidiendo el amparo? por el derecho de petición. Por eso. Pero entonces, ¿cuál es tu afectación? ¿En qué consistió el acto de autoridad? Ok, te están transgrediendo tu derecho de petición. ¿Por qué? Por falta de respuesta ¿De quién? por parte de la autoridad a la que ¿A, le solicite la información. a qué le solicitaste información? A ver. A la autoridad que le solicitase la petición. Ah, entonces esa autoridad, ¿qué pasó ahí con ella? Tú le hiciste una petición, ¿cómo? Por escrito. Por escrito, de manera respetuosa. ¿Y luego qué pasó? No te contestó la autoridad, ya no. Entonces fue omisa. Hay una omisión de una autoridad. No te dio contestación. ¿Cuándo no te dio contestación? Terminado el plazo ¿Cuál que plazo? tenía. ¿Cuál plazo? Porque el 8º no marca un plazo, ¿eh? El breve término. ¿Y cuál es el breve término? Porque el breve término puede ser un día, ¿no? 24 horas. Para el Estado de México son 15 días y para la Ciudad de ¿Quién México dice? son 90. ¿Quién dice que Está en una dónde ley, dice? pero no me acuerdo. Ah, No chico. me acuerdo cómo se llama la ley. ¿Eh? Bueno, la Corte ya explicó esto en jurisprudencia. Dijo que debe entenderse por breve término. Y la Corte dijo, eso depende de qué autoridad le dirijas la petición. No es lo mismo pedirle algo a Blanca Laura, la maestra, por escrito, que pedirle algo a la ONU, ¿verdad? Obvio que el plazo para contestar, ¿qué cosa? Cambia. Es distinto, es distinto. Pero la Corte en jurisprudencia dijo que lo máximo que puede tardar una autoridad en contestar, lo máximo, son 4 meses. 4 meses, ya es lo máximo. Y eso estamos hablando de autoridades de muy arriba, ¿eh? O sea que las de abajo deben contestar más rápido, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, entonces, aquí, cuando tú el día de mañana quieras promover un amparo porque una autoridad X fue omisa en darte respuesta y ya han transcurrido, ¿qué tiempo? 4 meses. Más de 4 4 meses. meses. Vámonos al máximo. Más de 4 meses. Y no te contestan. Y tú lo hiciste por escrito. Y además pusiste ahí tus datos de contacto para que ahí te contestaran. Ajá. Entonces, tú promueves un amparo por violación al artículo 8º. ¿Sí? ¿Qué tendrías que alegar ahí? ¿Cómo demuestras tú que hay una transgresión a tu derecho de petición? Presentando tu escrito de petición. Presento mi acuse de cuando presenté mi escrito de petición. Aquí está mi acuse. En mi acuse original. Entonces le dices al juez de amparo, con tal fecha, yo mediante escrito de tal fecha presenté una petición a tal autoridad pidiéndole tal cosa. Aquí está mi acuse. Número 2, han transcurrido en exceso, ¿qué cosa? Más de 4 meses. Y no me contesta. Punto.
ya no necesitas dar más argumentación, porque la violación a la Constitución, ¿cómo es? Evidente. Evidente, evidente. ¿Sí? ¿Para qué haces un rollo? Pues aquí está, te lo estoy demostrando, ¿no? O imagínate, ¿sí? Que un juez familiar te dictara una sentencia donde te impusiera una pena de prisión. Que un juez familiar te dictara una sentencia donde te impone una pena de prisión por no dar la pensión alimenticia. ¿Qué dirías? Que están violando mi derecho a libre tránsito, bueno, a libertad, perdón. Es que ese juez no está facultado para dictarte una pena privativa de la libertad. Pues es que el juez familiar no tiene facultades para dictarme una sentencia condenatoria a prisión, porque él no es juez de qué tipo. Penal. Penal, familiar, no tiene facultades. Y nada más en la demanda de amparo invocas el artículo que le da facultades al juez familiar, citas en la demanda de amparo el artículo que le da facultades y le dice al juez de amparo, como te podrás dar cuenta, en este artículo un juez familiar no puede. ¿Qué no puede? Condenarme a prisión. Poner penas de prisión, por lo tanto su actuar es inconstitucional. Punto. Es ilegal e inconstitucional. Transgrede el 16, que dice que todo acto de autoridad debe ser por autoridad competente. No tiene competencia. Punto. No necesitas argumentar otra cosa. Porque la violación a la Constitución, ¿qué cosa? Es evidente. Es evidente. Es evidente. Entonces, ahí no te desgastes poniendo argumentación jurídica, nada más le resaltas al juez dónde está la violación evidente a la Constitución y con eso ganas el juicio de amparo. Por eso ahí hay suplencia. Última fracción, la séptima, ¿no? Adelante, Andrea. Fracción séptima. En cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Entonces, en cualquier materia, civil, penal, administrativa o laboral, va a haber suplencia en la queja cuando el quejoso cuando el quejoso demuestre estar en una situación económica precaria, paupérrima. No tiene ni para lo más mínimo. Imagínate una situación económica precaria, no tiene ni lo más mínimo para subsistir, que es la comida, el techo, y va a estar promoviendo, ¿qué cosa? Un juicio de amparo. Pues es lógico que va a estar en clara desventaja frente al contrincante, ¿verdad? Entonces, para estos quejosos que demuestren estar en una situación económica precaria, paupérrima, va a haber toda suplencia. Nada más que aquí hay un punto. Para que el juez de amparo esté seguro de que el quejoso está paupérrimo, en una situación crítica, económicamente hablando, ¿sí? El quejoso tiene que llevar un procedimiento previo, donde le hagan un estudio socioeconómico para que realmente demuestre que su situación económica está muy mal. Que no tiene ni para comida, ni para ingerir alimentos. ¿Sí? Entonces, va a haber suplencia. La verdad es que esta última fracción del 79 es nueva. En la ley de amparo abrogada no estaba. La acaban de introducir en la ley nueva. Y a mí nunca me ha tocado un asunto, no he visto, ¿sí?, que suplan la deficiencia porque el quejoso está en esta hipótesis.
¿Por qué? Porque fíjate, a mí se me hace tonto esto. Tiene él que demostrar en el juicio de amparo que está en situación crítica. Tiene que llevar un procedimiento. ¿Cómo lo va a llevar si ni siquiera tiene qué cosa? Para comer. Abogado. O sea, ni siquiera va a saber cómo llevar el procedimiento para demostrar que está en situación económica precaria. Entonces, la verdad es que no, a mí no me ha tocado un asunto así. Y además no sé cómo se lleva justamente este procedimiento. Lo que sí sé es que tienen que hacer un estudio socioeconómico. Yo tenía entendido que este procedimiento se llevaba ante el Consejo de la Judicatura. Sí, pero nunca me ha tocado. Entonces, pero ahí está esa hipótesis. Ahí realmente los que luego ayudan a estas personas son las ONG, las organizaciones no gubernamentales, son las que ahí meten su cuchara y le están ayudando. Pero yo la verdad no he visto esto. Entonces, hasta aquí vimos ya todas las hipótesis en que va a haber suplencia de la deficiencia de la queja. Si en un amparo no se actualizan estas hipótesis, entonces, ¿cómo va a ser tu amparo? ¿De estricto derecho? De estricto derecho, van a juzgar rigurosamente. Entonces, con esto termino este principio y nos vamos al penúltimo principio. Principio de definitividad. Principio de definitividad. ¿En qué consiste el principio de definitividad? A ver. El juicio de amparo es un juicio autónomo, independiente de cuál juicio. ¿Del juicio de origen? Del juicio de origen. ¿Y cuál es el juicio de origen? Pues de donde emana el acto reclamado, maestro. Pero luego tú escucharás que al juicio de amparo le llaman juicio extraordinario. Pero la palabra extraordinario tiene varias connotaciones. Yo puedo decir que César Alejandro es un alumno extraordinario, que Diana Raquel es una alumna extraordinaria. ¿Y ahí qué connotación estaría yo dando a la palabra extraordinario? Como un sinónimo de asombroso, ¿no? Asombroso, sobresaliente, ¿sí? Fuera de lo común, ¿no? Eres extraordinaria, Dianita. O sea, fuera de serie, fuera de lo común. Pero esa connotación, bueno, yo puedo decir que mi juicio de amparo es extraordinario, porque es maravilloso, hermoso, encantador, fuera de serie. Pero la palabra extraordinario tiene otra connotación. Y la palabra extraordinario es más, extra es más allá. ¿No? Da un extra, o sea, quiero que des más. Entonces, extraordinario quiere decir ir más allá de dónde. Del ordinario. Más Del allá de lo ordinario, común, del ordinario. más allá de lo común, más allá de lo común. Exactamente. Ajá. Entonces, si yo ahorita le digo a... De una vez te digo, Kevin, tú ya estás en el extraordinario. Kevin me va a decir, oiga, maestra, ¿cómo voy a estar más allá del ordinario si todavía qué cosa, maestra? ¿Qué me contestarías, Kevin? Pues si todavía no termina el semestre. No, no.
¿Cómo voy a estar ahorita en un extraordinario, más allá del ordinario, si todavía qué cosa, maestra? No termina el ordinario. Si todavía ni siquiera me he aplicado el examen ordinario. ¿Cómo voy a estar extraordinario si ni siquiera me he hecho el examen ordinario, maestra? Para que usted, maestra, me mande al extraordinario es porque ordinariamente no pasa el curso. Ordinariamente no pasa el curso. Porque si yo con lo ordinario, con lo común y corriente, maestra, con lo ordinario pasé el curso, yo no tendría por qué estar en dónde. En lo extraordinario. En lo extraordinario. Para que usted me diga que yo estoy en lo extraordinario es porque no pude, no logré nada. ¿Con qué? Con lo ordinario. Con lo ordinario, maestra. Todavía no camino, ya me quiere usted echar a correr. Pues, ¿cómo cree, maestra? Vamos pasito a pasito. Primero camino, primero gateo, luego camino, luego corro. Usted luego quiere que corra. Pues, ¿cómo cree? ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en el juicio de amparo. Si el juicio de amparo es un juicio extraordinario, quiere decir que el juicio de amparo es la instancia que tú tienes, ¿sí? La instancia que tú tienes para proteger un derecho tuyo después de que con las instancias ordinarias, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dejen de escribir. Estoy platicando, no estoy dictando. Cuando no se logró. O sea, el No tuvo juicio de éxito. amparo es la última instancia que tú tienes para defender un derecho después de que ¿con qué? Con las instancias ¿qué? ¿Ordinarias? Ordinarias no pudiste defenderlo. O sea, el juicio de amparo es lo último que tienes para defenderte. Primero debes ocupar ¿qué cosa? Las instancias ordinarias. Lo ordinario. Y si con lo ordinario no logras defenderte, ahora sí me voy a lo último que tengo, el juicio de amparo. Un tribunal de amparo te va a decir, cuando vengas conmigo a molestarme a mí, tribunal de amparo, y me pongas a trabajar, es porque tú ordinariamente, ¿qué cosa? Ya agotaste Ya todas agotaste todo. Ya agotaste todo lo ordinario y no te has logrado defender. Entonces ahora sí vienes conmigo. Pero si tú no has agotado las instancias ordinarias para defenderte y quieres venir conmigo, juez de amparo, yo sabes qué, yo no te quiero aquí. Yo no te admito la demanda porque yo soy la última instancia y no has agotado las anteriores. ¿Sí? Si tú no agotas las instancias ordinarias para defenderte y quieres luego volar ¿a dónde? al juicio Al juicio de extraordinario. amparo. El juicio de amparo se vuelve improcedente porque no cumpliste con qué principio. El de definitividad. El de definitividad. Principio de definitividad. ¿Sí? Entonces, el principio de definitividad consiste en que antes de promover el juicio de amparo, el quejoso
ya haya agotado, ¿sí?, todas las instancias ordinarias, todos los recursos o medios legales de defensa que tenga a su alcance antes de promover ¿qué cosa? El juicio de amparo. El juicio de amparo. Entonces, ¿te das cuenta cómo no debemos pensar luego en promover qué cosa? Juicio de amparo. Juicio de amparo. Ya te dije que el cliente va a llegar contigo y lo primero que te va a decir es, yo quiero que usted me promueva un amparo, ampáreme usted. No, momento, no soy Dios para amparar. Bueno, promuévame un amparo. Espéreme tantito, porque para que yo le promueva un amparo tengo que ver una serie de requisitos previos para ver si ahorita, el día de hoy, puedo promover amparo. ¿Cómo qué tiene que ver, abogada? Número 1, tengo que ver, ya que me puso usted en contexto, ya que me narró todo el chisme, número 1, tengo que ver, número 1, si usted realmente es el titular ¿de qué? Del derecho. Del derecho afectado. Tengo que ver que usted realmente sea el agraviado directo. Tengo que ver que ese agravio venga ¿de quién? De una autoridad. De un órgano de gobierno. De una autoridad responsable. Tengo que ver, que antes de promover el amparo, usted ya haya agotado ¿qué cosa? Las Todas instancias. las instancias ordinarias. No, sí, es que yo promoví un juicio y lo perdí. Espéreme. Después de ese juicio que usted perdió, déjenme ver si no procede ¿qué cosa? ¿Un recurso? Un recurso. Porque si procede un recurso, hay que agotar primero el recurso antes de irnos al juicio. No, pero usted ya promuévamelo. No, si yo solo promuevo, habiendo un recurso antes, el Tribunal de Amparo, ¿qué cosa? Va a desechar. Me va a desechar la demanda, porque no se cumplió con el principio de definitividad. ¿Sí? Entonces son muchas cosas que uno como abogado tiene que ver antes de estar pensando en qué. ¿En promover el juicio? En promover un amparo. En promover un amparo. ¿Sí? Ahora, no, sí, ya agoté el ordinario. Ah, bueno, ya agotó el ordinario, bueno. Ahora, ¿está usted en una relación de supra-subordinación? Sí. ¿Es el directamente agraviado? Sí. ¿Estoy en tiempo para promover el amparo? Sí, porque a lo mejor se cumplen todos los requisitos, menos el plazo. A lo mejor ya se te pasó el plazo para promover amparo. Entonces, ¿yo como para qué? Entonces, todos estos principios se traducen en presupuestos procesales para que el juicio de amparo proceda, se tramite, no para que lo ganes, ¿eh? Nomás es para que le den trámite. Entonces, promover un amparo no son enchiladas, ¿verdad? Si lo haces así como enchiladas, pues puedes correr el riesgo de que te desechen la demanda. Te desecho la demanda porque el que está promoviendo el amparo no es el directamente agraviado. Te desecho la demanda porque la afectación no viene de una autoridad. Te desecho la demanda porque no cumpliste con el plazo para interponer la demanda de amparo. Te desecho la demanda porque no cumpliste con el principio de definitividad. ¿Y eso de quién va a ser culpa? ¿Del cliente? Del abogado. Pues del abogado. Del abogado. ¿Sí? Me dice un maestro, ay, Blanquita, es bien difícil que te admitan una demanda de amparo. ¿Difícil? Sí, Blanquita, no, nunca quieren trabajar los jueces de amparo, todo te desechan. No, lo que pasa es que tú no sabes qué tema. ¿Los principios? Los principios rectores, pues te los desechan. No, a ver, dime por qué te desecharon la demanda. A ver, dime. ¿Sí? Tráeme el auto, ahí quiero ver las causas por las cuales, y ahí te voy a demostrar cómo fue tu culpa. ¿Sí? No, son los jueces. Bueno, si tú dices que son los jueces,
Entonces, cuando te desecharon la demanda de amparo, ¿qué tendrías que haber hecho? ¿Un recurso? ¿Interpusiste el recurso porque te desecharon la demanda de amparo? No, ¿para qué? Ah, no, ya ves, entonces tú no eres abogado. Entonces tú no eres abogado. Ahí nos vemos. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Mañana seguimos hablando de este principio, porque les voy a contar algo. Hay casos, muchos casos, no poquitos, muchos, donde la misma Constitución y la misma ley de amparo, ¿qué te permiten? Ir directamente al amparo. Ir directamente al amparo sin agotar los recursos. Ir directamente al juicio. Sí puedes volar, pero ciertos casos. Mañana se los cuento. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana, Gracias, hasta profesora. mañana. Gracias. Gracias, profesora. Buen día. Igual, gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana.